Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver los sistemas de numeración en general, en cualquier base. Nos centraremos en la base 10, que es la que normalmente usamos los humanos, y en la base 2, que es la que usan los ordenadores y casi todos los dispositivos electrónicos. Adelante. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y de reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. La numeración romana, por ejemplo, tiene unos símbolos concretos y unas reglas precisas para formar los números. En la numeración posicional, las reglas son bastante más simples. Nosotros usamos normalmente la notación posicional en base 10. Esto significa que necesitamos 10 símbolos. Y usamos estos, que llamamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total, 10 símbolos. Además, la regla de notación posicional dice que cada número se forma como una sucesión de estos símbolos y que el valor depende de ellos y de la posición que ocupen. Veamos unos ejemplos. El número 5745 está formado por 4 símbolos, el 5, el 7, el 4 y el 5. Cada uno de estos símbolos tiene un valor, pero su valor final también depende de la posición que ocupe. O sea, este primer 5 tiene más valor que este otro número 5, sencillamente porque está más a la izquierda. La posición de cada dígito se cuenta de derecha a izquierda empezando por el 0. En este número las posiciones son estas, 0, 1, 2 y 3. El valor de cada símbolo hay que multiplicarlo por la base, en este caso 10, elevada a la posición. Es decir, el primer 5 tiene más peso porque se multiplica por 10 elevado a 3, o sea, por 1000. El 7 se multiplica por 10 elevado a 2, o sea, por 100. El 4 se multiplica por 10 elevado a 1, o sea, por 10. Y el último 5 se multiplica por 10 elevado a 0, o sea, por 1. De forma que obtenemos que el número 5745 es la suma de 5000 más 700 más 40 más 5. Veamos otro ejemplo con decimales. Con el número 602,47 se opera de la misma forma en la parte entera. Para la parte decimal, las posiciones y los exponentes son negativos, numerando desde el punto decimal consecutivamente -1, -2 y así sucesivamente. O sea, conforme un dígito se aleja del punto decimal, menos peso tiene en el número. En este caso tenemos 6 por 10 elevado a 2 más 0 por 10 elevado a 1 más 2 por 10 elevado a 0, que no lo ponemos porque es multiplicar por 1. A continuación seguimos sumando la parte decimal. Más 4 por 10 elevado a menos 1 más 7 por 10 elevado a menos 2. Observe que los últimos sumandos son los que menos peso tienen en el número final. Todo esto que hemos visto en base 10 se puede aplicar a cualquier otra base. En general, un sistema de numeración en base B requiere un conjunto S de B símbolos, por ejemplo, desde S sub 1 a S sub B. La civilización sumeria utilizaba en la antigua Mesopotamia un sistema de numeración en base 60, llamada base sexagesimal. De ahí viene que sigamos usando el 60 para medir el tiempo y los grados de los ángulos. Pues bien, un número en este sistema de numeración en base B es una sucesión de estos símbolos con el punto decimal o sin él. El valor que representa este número se obtiene sumando el valor de cada dígito multiplicado por la base elevada a la posición que ocupa. O sea, el valor del símbolo que está en la posición 4 por la base elevada a 4, sumado al símbolo que está en la posición 3 por la base elevada a 3, y así sucesivamente. Vamos a ver ahora el sistema de numeración que utilizan los ordenadores, el sistema de numeración en base 2. Los ordenadores utilizan un sistema de numeración en base 2 porque es fácil y barato representar dos estados utilizando dos niveles diferentes de voltaje eléctrico y construir circuitos para operar con ellos. Estos dos estados los representaremos como 0 y 1. Un número en base 2 es, por tanto, una sucesión de ceros y unos, con el punto decimal o sin él.
A veces, para expresar que el número está en base 2, se añade un 2 como subíndice y, opcionalmente, un paréntesis derecho. ¿Cómo podemos convertir un número de base binaria a base decimal y viceversa? Muy sencillo. Para convertir un número de binario a decimal, basta con usar la notación posicional, que es la que hemos visto anteriormente. Los ceros no aportan ningún valor, por lo tanto, solo hay que sumar los pesos de las posiciones en las que hay un 1. Estos pesos son la base 2 elevada a la posición de ese 1. Por ejemplo, el número binario 1010.1 corresponde en decimal a la suma de 2 elevado a 3, porque este 1 está en la posición 3, nos saltamos la posición 2 y sumamos 2 elevado a 1, porque este 1 está en la posición 1. Y finalmente sumamos 2 elevado a menos 1, porque este 1 está en la posición menos 1. Recuerde, esta es la posición 0. Y a la izquierda se incrementan las posiciones, 1, 2, 3, y a la derecha se decrementan las posiciones, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces, podemos decir que el número 10.5 en base 10 se representa en binario como 1010.1. Veamos ahora la conversión inversa, es decir, de decimal a binario. Para convertir un número en base 10 a su representación en base 2, usamos el método de divisiones y multiplicaciones. Es muy sencillo, veámoslo con un ejemplo. Queremos pasar a binario el número decimal 34,1875. La parte entera y la parte decimal se pasan a binario de distintas formas. Para la parte entera se usan divisiones sucesivas por 2 y para la parte decimal se usan multiplicaciones sucesivas por 2. Hagamos primero la conversión de la parte entera, el 34. Para convertir este 34 a binario lo dividimos por 2 y obtenemos 17 y de resto 0. A continuación, este cociente, 17, lo volvemos a dividir entre 2 y obtenemos 8 y de resto 1. Dividimos el 8 entre 2 y sale 4 y de resto 0. Seguimos dividiendo el cociente 4 entre 2 y sale 2 y de resto 0. Dividimos una vez más y obtenemos 1 y de resto 0. Ya no seguimos dividiendo porque el último cociente es 1. Observe que todos los restos de dividir entre 2 son, por supuesto, o 0 o 1. Para formar el número 34 en binario, tenemos que tomar el último cociente, que siempre es 1, y añadirle, uno tras otro, todos los restos obtenidos en orden inverso, o sea, este 1 seguido de 0, 0, 0, 1, 0. Los restos en orden inverso, desde el último resto al primero. El valor resultante es, por tanto, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y corresponde a la parte entera, a 34. Antes de hacer la parte decimal que nos falta, podemos, si quiere, comprobar que el resultado es correcto. Dado que este 1 está en la posición 5 y este otro 1 está en la posición 1, si sumo 2 elevado a 5 más 2 elevado a 1, debe salir 34. Y así es. Si no fuera así, sería porque nos habríamos equivocado en algún punto. Pasemos ahora a convertir a binario la parte fraccionaria. Esto se hace usando multiplicaciones sucesivas por la base, o sea, por 2. El valor 0,1875 lo multiplicamos por 2 y sale 0,375. Este valor lo volvemos a multiplicar por 2 y sale 0,75, el cual lo multiplicamos nuevamente por 2 y obtenemos 1,5. Atención a esto, cuando el resultado tiene la parte entera a 1, en el siguiente paso multiplicamos por 2 solo la parte fraccionaria, en este caso 0,5. A multiplicar 0,5 por 2 obtenemos 1,0. Como la parte fraccionaria es 0, ya no hay que seguir multiplicando. La parte fraccionaria en binario corresponde a concatenar las partes enteras de los resultados de estas multiplicaciones. 0, 0, 1, 1. Fíjese que solo tomamos la parte entera del resultado de cada multiplicación. 0, 0, 1, 1.
y en el orden en el que se han multiplicado. O sea, el número 0,1875 en base 10 corresponde al número 0,0011 en base 2. Hagamos la comprobación. Tenemos dos unos en las posiciones menos 3 y menos 4. Por tanto, si sumamos 2 elevado a menos 3 y 2 elevado a menos 4, el resultado es, como esperábamos, 0,1875. Para terminar, añadimos la parte fraccionaria en binario a la parte entera que hemos calculado antes. Y obtenemos que el número 34.1875 corresponde en binario al número 100010.0011. Le recomendamos que escoja algunos números y practique las conversiones en los dos sentidos, comprobando el resultado. Antes de terminar, vamos a hacer un rápido repaso de las conversiones de base. Si tenemos un número en base 10 y queremos convertirlo a base 2, usaremos el método de las divisiones y multiplicaciones. Recuerde que consiste en dividir sucesivamente por 2 para la parte entera y multiplicar sucesivamente por 2 para la parte fraccionaria. Por otra parte, si tenemos un número en base 2 y queremos pasarlo a base 10, la fórmula es más simple, pues usaremos la notación posicional. Es decir, sumamos cada dígito binario multiplicado por 2 elevado a la posición que ocupe dicho dígito. Esta técnica sirve también para cualquier otra base. Si queremos convertir un número en base 10 a cualquier base b, usaremos la técnica de dividir o multiplicar sucesivamente por la base. Igualmente, si queremos pasar un número en cualquier base b a base 10, tendremos que usar la notación posicional, la cual sumaría todos los dígitos del número multiplicados por la base b elevada a la posición que ocupe cada uno de esos dígitos respectivamente. Para pasar directamente de cualquier base b a base 2 y viceversa, se usan estas mismas técnicas, pero haciendo las operaciones en la base que corresponda. Como nosotros estamos acostumbrados a hacer las operaciones en base 10, lo más cómodo es usar la base 10 como base intermedia. ¡Hasta pronto!